Existe un libro más antiguo que Génesis, un libro que fue escrito antes del diluvio, antes de que Noé construyera el arca, antes de que Abraham existiera, y durante milenios circuló entre los judíos y los primeros cristianos como si fuera parte de las escrituras sagradas. Fue encontrado en las cuevas del Mar Muerto, preservado entre los manuscritos más antiguos jamás descubiertos por la humanidad, y aún así fue arrancado de las escrituras, no por olvido, sino por una decisión tomada siglos después de Cristo. ¿Qué hay dentro de ese libro que incomoda tanto? ¿Qué secretos guarda que hicieron que líderes religiosos prefirieran que nunca lo leyeras? El nombre de ese libro es Enoc. Y el nombre del hombre detrás de él es aún más perturbador, porque ese hombre, según la propia Biblia, nunca murió. Si quieres descubrir todos los secretos de este libro, suscríbete al canal para seguir recibiendo mis videos. Deja tu like, así más personas podrán ver este video. Y responde en los comentarios, ¿ya habías escuchado hablar del libro de Enoc antes? El hombre que no murió. Para entender el libro, primero necesitas entender al hombre, y Enoc no era un hombre común. En la genealogía de Génesis, cada nombre sigue el mismo patrón. Nació, vivió tantos años y murió. Adán murió, Set murió, Enos murió. Pero cuando llega el turno de Enoc, algo cambia. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. No murió, no enfermó, no fue enterrado, simplemente desapareció. En toda la historia de la humanidad registrada en la Biblia, solo 2 hombres escaparon de la muerte de esa manera, Enoc y el profeta Elías. Y eso, por sí solo, ya dice algo sobre quién era este hombre a los ojos de Dios. Y aquí está el punto que lo cambia todo. El libro que lleva el nombre de Enoc no fue escrito por él. El texto fue compuesto en el periodo intertestamentario o interbíblico entre los siglos 3 y 1 a.C., cientos de años después de que Enoc habría vivido. Los escritores judíos de la época tenían la costumbre de atribuir sus textos a figuras antiguas y veneradas, una práctica llamada pseudoepigrafía. Era una forma de dar autoridad espiritual a una obra, no necesariamente un fraude, sino una convención literaria de la época. Fue precisamente por eso que los concilios de la Iglesia, en los siglos IV y V, decidieron no incluirlo en el canon oficial. No había forma de garantizar que las palabras fueran de Enoc. Y sin una autoría confiable, no había forma de considerarlo palabra de Dios. Pero lo que está escrito dentro de él sigue intrigando a los lectores hasta hoy. Porque alguien escribió eso. Alguien, en algún momento de la historia, quiso registrar una tradición mucho más antigua, sobre una era en la que los límites entre el cielo y la tierra fueron violados, en la que seres que no deberían estar aquí, descendieron. Y lo que ese texto describe es lo suficientemente perturbador como para hacer que cualquiera se pregunte, ¿de dónde salió esta historia? El secreto de los ángeles. Enoc comienza con una afirmación que debería ser imposible. Existían ángeles, los vigilantes, designados para observar a la humanidad. No para interferir, no para mezclarse, solo para observar. Pero algo salió mal. 200 de ellos tomaron una decisión que sacudiría los fundamentos del mundo creado. Vieron a las hijas de los hombres, y desearon, y descendieron. El libro de Génesis toca este momento de forma casi discreta. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Génesis 6:2. La Biblia lo menciona, pero no lo explica. El texto de Enoc lo explica. Según él, estos seres hicieron un pacto entre sí en el monte Hermón. Juraron unos a otros que descenderían juntos, que ninguno se echaría atrás, y su líder se llamaba Semyasa. Pero eso no fue lo peor. Porque además de unirse a mujeres humanas, estos vigilantes trajeron consigo conocimientos que no deberían existir en la tierra. Cada uno enseñó algo diferente a la humanidad. Uno enseñó la fabricación de armas y armaduras. Otro enseñó hechicería y encantamientos. Otro enseñó la lectura de los astros para fines ocultos. Otro enseñó cómo embellecer el cuerpo para seducir. El uso de ornamentos, cosméticos y adornos que despertaban el deseo. El mundo, según el libro, fue corrompido no solo por la violencia, sino por el conocimiento equivocado, entregado en el momento equivocado, a personas que no estaban preparadas. Y de las uniones entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal que comenzaron a devorar los recursos de la tierra, luego los animales y después a los propios hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4. La Biblia confirma su existencia, pero nuevamente, no explica en detalle de dónde vinieron. El texto de Enoc llena ese silencio con una narrativa que hace que la lectura de Génesis adquiera una dimensión completamente diferente. La tierra gritaba, la sangre corría, y el clamor de los hombres subió hasta el cielo.
Entonces 4 ángeles, Miguel, Saraquiel, Rafael y Gabriel, escucharon el llanto de la humanidad y llevaron el caso ante el trono, y la sentencia que vino de allí cambió el destino de todo lo que había descendido. En ese momento el destino ya estaba sellado. El viaje al fin del mundo. Fue entonces cuando Enoc fue llamado, no como guerrero, no como profeta en el sentido tradicional, sino como mensajero, alguien elegido para llevar una palabra del trono a los propios vigilantes caídos, una palabra que ellos no querían escuchar. El texto describe que Enoc fue arrebatado en visión, llevado fuera del mundo conocido, y lo que vio en ese viaje, según el libro, no tiene paralelo en ningún otro texto de la antigüedad. Vio los fundamentos del cosmos, vio dónde nacen los vientos y dónde mueren, vio los depósitos de nieve y granizo, guardados, según el texto, no por accidente, sino como instrumentos reservados para el día del juicio. Entré en un lugar de tinieblas, y vi una montaña de fuego que ardía día y noche. Pero lo que detuvo a Enoc, lo que incluso lo hizo retroceder, fue lo que estaba más allá. Vio las prisiones de los vigilantes, lugares de oscuridad absoluta, preparados antes de la fundación del mundo, reservados para aquellos que habían abandonado su puesto en el cielo. Seres que alguna vez fueron gloriosos, ahora encadenados, esperando el juicio final sin ninguna esperanza de misericordia. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy, porque el texto no presenta a estos seres como villanos de historieta, los presenta como tragedias, seres que lo tenían todo, posición, gloria, cercanía con el Eterno, y que renunciaron a todo eso por un deseo que duró una generación y costó la eternidad. Enoc también vio el lugar reservado para las almas de los muertos, vio una división, los justos a un lado, los impíos al otro, esperando el día en que cada uno recibiría lo que merecía. Y entonces fue llevado aún más alto, hasta la presencia que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente, el trono, la gloria, lo que el texto llama simplemente el grande y glorioso. Enoc postró su rostro y escuchó una sentencia pronunciándose, no solo sobre los vigilantes, sino sobre toda la historia que aún estaba por venir. Lo que ocurrió después cambió todo, el Hijo del Hombre. Durante las visiones celestiales aparece una figura, no es un ángel, no es un profeta, no es un rey humano. El texto lo describe como alguien que existía antes de la creación del mundo, elegido, separado, reservado para un momento específico de la historia, alguien que se sentará en el trono de la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, alguien ante quien los reyes y los poderosos de la tierra caerán de rodillas sin poder levantarse. El nombre que el libro de Enoc da a esa figura es Hijo del Hombre. Ahora abre los evangelios. Jesús usa ese título para referirse a sí mismo más de 80 veces. 80 veces es el título que más usa. No Mesías, no Hijo de David, no Profeta, Hijo del Hombre. Y cuando el sumo sacerdote lo interroga en la noche del juicio, preguntándole si él es el Cristo, Jesús responde con una imagen que todo judío presente en aquella sala reconocería inmediatamente. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Marcos 14:62. Esa imagen no viene solo de Daniel. También aparece en el libro de Enoc, y Jesús la utilizó conscientemente. La carta de Judas en el capítulo 1, versículos 14 y 15, hace algo que pocos perciben en una primera lectura. Cita directamente a Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han cometido impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas 1:14-15. ¿Por qué el libro de Enoc es prohibido? Ahora que ya sabes lo que hay dentro del libro, ¿por qué fue dejado fuera de la Biblia? La respuesta oficial es la que ya mencionamos: autoría incierta. El libro de Enoc no está prohibido en el sentido de ser ilegal o escondido, sino que es considerado un texto apócrifo, no canónico, por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. Un texto pseudoepigráfico, escrito siglos después de que Enoc viviera, no podía ser considerado palabra de Dios con la misma confianza que los demás libros. Cuando los concilios se reunieron para definir el canon, en la Odisea en el siglo IV, y posteriormente en Cartago, a finales del siglo IV, el criterio no era solo la autoría, también era la coherencia teológica. Un texto debía estar en armonía con el conjunto de las escrituras ya aceptadas. Y aquí es donde el libro de Enoc creaba un problema real. Presenta una angelología extremadamente detallada, jerarquías, nombres, funciones, caídas específicas, que va mucho más allá de lo que la Biblia canónica describe.
en una época en la que herejías basadas en cosmologías angelicales se estaban extendiendo por el mundo cristiano. El gnosticismo, el maniqueísmo, diversas corrientes que mezclaban el evangelio con especulaciones sobre mundos espirituales. Un texto como este era combustible para el fuego. En manos equivocadas podía ser usado para construir teologías enteras basadas en especulación, no en revelación. Existe una enorme diferencia entre estudiar este texto como un documento histórico y literario y tratarlo como una autoridad espiritual equivalente a la Biblia. El libro de Enoc no fue ocultado porque fuera demasiado peligroso para que el pueblo lo conociera. Fue excluido porque los guardianes del canon entendieron que no todo texto antiguo e interesante es necesariamente inspirado. Y esa distinción, aunque decepcione a algunos, es teológicamente seria. El libro de Enoc no es la Biblia, nunca lo fue. Y entenderlo de esa manera sería un error serio, un error que la propia historia nos enseña a evitar, cuando vemos lo que ocurrió con grupos que mezclaron especulación con revelación y perdieron el hilo de la verdad en el camino. Pero ignorarlo completamente también sería un error, porque es una ventana al mundo en el que nacieron las Escrituras, a las preguntas que el pueblo de Dios se hacía, a las tradiciones que circulaban, al universo espiritual que formó a los profetas, a los apóstoles, y tal vez incluso al lenguaje que Jesús utilizó cuando se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Si te gustó este video, deja tu like ahora. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan verlo. Suscríbete al canal para no perder el próximo video. Y respóndeme en los comentarios. Después de todo esto, ¿crees que el libro de Enoc debería estar en la Biblia? ¿O la iglesia tomó la decisión correcta?